Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior contamos la historia de la Hermandad de Santa Cruz. Si no has visto, te dejo el link en la descripción. Hoy vamos a contar la historia de la Hermandad de los Panaderos. Una hermandad muy querida del Miércoles Santo. Sin perder más tiempo, comencemos. Historia de la Hermandad. La primitiva regla de 1601. Aunque no se sabe con certeza, la Hermandad del Prendimiento debió fundarse con anterioridad a 18 de enero de 1601, fecha en la que el notario eclesiástico, Romero de Montalvo, corrigió la redacción de las primitivas reglas. La definitiva aprobación la realizó Luciano de Negrón, provisor y vicario general. Se realizó el 3 de febrero de ese mismo año. En esa fecha se toma como primera titular Mariana a una Virgen de Gloria. Ese dato se deduce de la pintura que existe de ella en el libro de reglas. El titular cristífero se representa en actitud estática, con los pies en ángulo recto, revestido de cuerpo con una túnica azul, las manos atadas en el pecho por una soga que desciende desde el cuello. Se le atribuye que fue fundada en la parroquia de Santa Lucía, aunque de esto no tenemos documentos. Sí sabemos que en 1621 radicaba en San Pedro, efectuando su procesión en la madrugada del Viernes Santo. En 1623, con la reducción de las cofradías, quedó agregada junto con la del Sagrado Lavatorio y Nuestra Señora del Pópulo y a la Quinta Angustia, estableciéndose su salida en la tarde del Miércoles Santo. Poco duró esta unión. Ya en 1636 encontramos a Nuestra Señora de Regla haciendo estación de penitencia a la Catedral el Domingo de Ramos. Y todo ello aunque en sus reglas marcaba que el día de la salida era el Jueves Santo, cosa que no siempre se cumplió. Al menos desde 1640 sí hay constancia que la hermandad está situada en una capilla de la parroquia de Santa Lucía, que conservó en propiedad hasta 1868. El 23 de marzo de 1645, el provisor y vicario general del arzobispado, Francisco Monsalves, aprobó que se añadiese un capítulo a la regla, donde se cambiaba el color azul, que hasta entonces había usado para insignias y trajes de penitentes, por el morado. El 10 de noviembre de 1693 el escultor Francisco Antonio Gijón declara tener un contrato de ejecución de un San Pedro y 6 figuras más. Se presupone que la imagen que desde 1973 está en la parroquia de Nuestra Señora del Juncal ya estaba realizada. Siglo XVIII. Durante este siglo la hermandad sale en Miércoles Santo o en Jueves Santo, dependiendo de las alzas o crisis del aspecto económico. El 25 de junio de 1724 la hermandad recibe como cofrade al arzobispo Luis Salcedo y Azcona. Es en este siglo cuando aparece la relación con el gremio de los panaderos, aunque en ningún caso se pueda decir que es una hermandad gremial. Como muestra de este hecho podemos señalar la donación 1021 reales que hizo Pedro Franco, panadero, el 20 de junio de 1760. Con esta cantidad la corporación pudo completar y renovar parte de sus enseres. Incluso en 1818 podemos contar la anécdota que procesionó el Jueves Santo y no el Miércoles Santo como se había decidido en el Cabildo de Toma de Horas, y esto por la dificultad que entrañaba para el público que los panaderos no pudieran ejercer su labor y tener el preciado alimento el Jueves Santo. El 21 de abril de 1732, como muestra de su estabilidad en la parroquia de Santa Lucía, se contrata un retablo mayor de Estipites con el afamado maestro ensamblador José Fernando de Medinilla. En esta estabilidad y ayuda a la hermandad se debe destacar la ayuda del párroco Pedro Díaz de la Vega. Poco a poco la hermandad va creciendo patrimonialmente, y en 1797 concierta con Manuel Romero la realización de un paso para el misterio, cuyo coste es de 3.400 reales. Las vicisitudes del siglo XIX. El siglo empezó con la terrible epidemia de fiebre amarilla que causó la muerte a 15.000 personas en la ciudad de Sevilla. El 21 de septiembre se saca al Cristo de la Hermandad por las calles de su collación. Un día después el Cristo de San Agustín fue a la catedral por el mismo motivo. En 1810, estando Sevilla dominada por los franceses, se prestó a realizar estación de penitencia el Viernes Santo, al igual que el Gran Poder y las Tres Necesidades, únicas 3 hermandades que tomaron esa decisión. Después de 225 años con las primeras reglas, el 9 de octubre de 1826 el Supremo del Consejo de Castilla aprobó unas nuevas, expidiéndose el 26 de octubre la competente Real Provisión.
Después de unos años sin poder salir, volvió a realizar salida en 1828, 1829, 1832 y 1834, que se sumió en una nueva crisis, que le dejó sin salida hasta 1845. En 1853 es la última vez que sale desde Santa Lucía. Entre 1824 y 1868, la hermandad tiene continuos altibajos, que siempre van vinculados al número de hermanos que acceden a la corporación. La revolución de 1868 cierra Santa Lucía y quita a la hermandad de su capilla, haciendo que las imágenes pasen al almacén propiedad de la corporación. Entra en un periodo sin culto para las imágenes y encima en 1876 el almacén es anegado por el agua, quedando dañados tanto los enseres como los titulares. Para intentar normalizar la vida de hermandad, se trasladan la iglesia de Nuestra Señora de Consolación, quedando en un altar construido al efecto en una capilla situada en lo que fue el tránsito al extinguido convento de los Terceros. Pero hasta 1887 no realizó su salida desde su nueva sede. En esa ocasión fue en Domingo de Ramos. Ese mismo año ingresó como hermano una figura clave en el diseño futuro de la hermandad, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el cual entre 1897 y 1929 desempeñó labores de responsabilidad, entre los que está teniente hermano mayor y mayordomo. Después de otros 5 años sin salida, en 1894 reanuda sus estaciones de penitencia, estrenando Paso de Misterio. En 1895 tiene que salir desde San Román, y es desde ese momento cuando se convertiría el miércoles santo en el día de la salida anual. Estrena ese año túnica del Señor, ropajes de apóstoles, algunas insignias y la centuria romana, todo ello obra de Juan Manuel. El 11 de marzo de 1896 la autoridad eclesial aprueba el traslado a la parroquia de San Marcos, aunque la salida procesional la hace desde Santa Marina. En ese año Juan Manuel también termina el bordado del palio. Época de la capilla de San Andrés. El 12 de julio de 1896 la Hermandad del Prendimiento en Cabildo aprueba la fusión con la de Maestros Alarifes de San Andrés, la cual tenía capilla propia en la calle Quebrantahuesos, actual Orfila. El 29 de julio, el cardenal Espínola ratifica el acuerdo, siendo elevadas a escritura pública el 27 de noviembre de ese mismo año. Tras haber sido clausurada durante varias décadas, se tuvieron que hacer labores de rehabilitación, reabriéndose al culto en el año 1902. Entre 1897 y 1899 figuró en el cortejo un tercer paso con la figura del apóstol San Andrés postrado de hinojos ante un ángel que ofrecía la cruz a espada de su martirio. En 1898 a 1899 la Virgen fue acompañada de un San Juan. En 1945 se sustituye la imagen del Cristo por la que actualmente procesiona de Antonio Castillo Lastrucci. En 1955 se designa a la Virgen como patrona de Grupo Provincial de Panadería. Los dos últimos hitos importantes para la hermandad fueron el 26 de septiembre de 2010, cuando Juan José Asenjo coronó canónicamente a la Dolorosa. Y un año después, el 19 de agosto de 2011 esta misma imagen participó del Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrado en Madrid y donde estuvo el Papa Benedicto XVI. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal. Le des like y actives la campanita, así cuando suba un vídeo te avisará. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento. La imagen de nuestro titular, Ntro. Padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento es obra cumbre en la producción cristífera del afamado escultor Antonio Castillo Lastrucci, quien llevó a cabo su talla en 1945. Realizada en pino de Flandes. Se trata de una imagen de candelero para vestir que mide 1,74 metros de altura y representa el momento en el que Jesús, habiendo recibido el beso traidor de Judas, extiende sus brazos y se muestra dispuesto a ser prendido revestido de su majestad. De sus labios bien pudieran desprenderse las palabras: yo soy aquel a quien habéis venido a prender. Sus ojos miran al infinito, y el ceño fruncido contribuye a destacar la entrega del momento en que realmente comienza la pasión, el sufrimiento. La portentosa talla del Señor vino a sustituir a otra de gran valor artístico, titular de la hermandad durante siglos, atribuida al Círculo de Pedro Roldán, imagen hoy venerada en la parroquia de la Juncal bajo la advocación de cautivo en su soledad.
El propio Antonio Castillo Lastrucci fue el encargado de restaurar la imagen en 1965, siendo de nuevo esta intervenida en 1973 y 1994 por sus discípulos Adolfo Castillo y José Pérez Delgado. En 2014 tuvo lugar la última intervención-restauración, esta vez a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla sobre el conocido como Moreno de la calle Orfila. Imágenes secundarias. San Pedro. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Santiago. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. San Juan. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, seguramente, junto a Judas, la figura cuya expresividad está más conseguida. Restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Judas Iscariote. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, seguramente, junto al San Juan, la figura cuya expresividad está más conseguida. Restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Sayón con antorcha. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Sayón con soga. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura.
También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Soldado con mano en la cabeza. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado. Volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Soldado romano con la lanza. Antonio Castillo Lastrucci. 1945, restaurada por el propio autor en 1965. En 1973 Adolfo Castillo y en 1994 José Pérez Delgado. Volvieron a resanarlas. La última restauración fue en el año 2015 por Manuel Martín Nieto. En esa ocasión se solventó los problemas estructurales que existían en la consolidación de las peanas y reparación de los ensambles de la estructura. También se arregló un problema de oxidación en sus capas de protección. Se eliminaron repintes de pinturas. El principal problema fue un ataque de xilófagos, grietas, roces y roturas de alfileres y manchas de cera. Paso de misterio. Tras el fracaso que supuso el proyecto que ejecutó Cayetano González Gómez entre 1943 y 1944, el 10 de agosto de 1944 Antonio Castillo Lastrucci y la Hermandad acordaron la realización de las andas y de las figuras secundarias del paso. El precio fue de 125.000 pesetas. El miércoles santo de 1945 se estrenaron las andas, aunque solo la fase de carpintería estaba finalizada. El 8 de junio de 1945 se firmó la realización de la talla del canasto y respiraderos, candelabros, relieves y 8 ángeles. En 1947, al no haberse podido dorar, procesionó teñido de color caoba. El 1 de junio de ese año se acordó con José Herrera Acosta y Ángel de la Feria Ruiz el dorado del paso. Labor que tuvo un coste de 28.700 pesetas. Los paquetes de pan de oro se adquirieron en Casa Fernández Hermanos por 24.000 pesetas. El dorado fue estrenado en el miércoles santo, pero 2 días después, en el Santo Entierro Grande sufrió importantes desperfectos, debido a la lluvia que recibió. Fue reparado por Herrera y Feria por un coste de 4.000 pesetas. Ellos volvieron a dorar el paso en 1971, a cambio de 355.832 pesetas. Entre 1999 y 2002 el taller de herederos de Antonio Díaz Fernández hizo reparaciones de talla y dorado. Dicho trabajo tuvo un coste de 22.598 euros. Entre 2016 y 2019 Enrique González González encabezó las tareas de restauración del paso. Dicha labor incluyó carpintería y nueva parihuela y un nuevo dorado realizado por el taller de los hermanos González. Olivo. El tronco en la salida procesional de 2018 se partió, por lo que tuvo que ser sustituido por uno nuevo, realizado por Enrique González González. María Santísima de Regla Coronada. La imagen de María Santísima de Regla Coronada es obra anónima del siglo XVII atribuida clásicamente al círculo de Pedro Roldán, siendo muchos los expertos que han identificado la impronta de Luisa Roldán, la Roldana, en la talla de la Madre de Dios. No obstante, son varias las restauraciones sufridas por la misma a lo largo de los siglos, intervenciones que han influido en el rostro que hoy en día muestra nuestra titular. Debemos destacar la remodelación de la mascarilla que lleva a cabo Juan de Astorga en 1821. También son de destacar las intervenciones de Gumersindo Jiménez Astorga en 1877, la policromía que imprime Sebastián Santos en 1949, la actuación de Luis Álvarez Duarte en 1971 para sustituir el candelero y en 1972 para colocar un nuevo perno para la corona, y la de José Pérez Delgado en 1979 sobre el busto. La última restauración es llevada a cabo por Enrique Gutiérrez Carrasquilla en 2005 a 2006.
Existe constancia de otras 2 intervenciones llevadas a cabo en 1825 y 1938, si bien no se conoce a los autores de las mismas ni en qué consistieron. Se trata de una talla de candelero realizada en ciprés que mide 1,68 metros. La cabeza gira hacia la derecha y la mirada se dirige hacia abajo, lugar en el que debe colocarse aquel que busque su consuelo. Nuestra Madre de Regla llora con mesura con sus ojos de cristal, recorriendo su divino rostro 2 lágrimas, una en cada mejilla, mientras sus labios, entreabiertos, dejan ver los dientes tallados que son perlas divinas. Sus manos se encuentran semicerradas, portando en la derecha el pañuelo con el que limpiar su llanto y, en la derecha, la espiga sobredorada que la convierte en reina de los panaderos. Paso de palio. En 1929, Eduardo Secoinberg realizó unos respiraderos para el palio de la Virgen de Regla. Fueron los usados cada miércoles santo hasta 1969. Las jarras y respiraderos fueron sustituidas por las hechas por Lorenzo Jiménez Rueda en 1970. Los anteriores respiraderos fueron vendidos a la Hermandad Sacramental de las Nieves de los Palacios, donde siguen usados para la procesión de la Virgen de las Nieves cada 5 de agosto. Las bambalinas exteriores son un diseño de Ignacio Gómez Millán y están inspiradas en un frontal de la Catedral de Sevilla. Destacan sus personalísimas corbatas. Entre 2007 y 2009 el taller de bordados de José Ramón Paleteiro Bellerín hizo una profunda restauración del palio. Se pasaron a nuevo tejido los bordados, e incluso algunas piezas que estaban muy deteriorados fueron bordadas de manera idéntica a su concepción original. Bambalinas. Bambalinas exteriores, obra del taller de Victoria y José Caro Márquez. En el año 1930. Bordadas en oro, plata y sedas de colores sobre terciopelo rojo. Diseño de Ignacio Gómez Millán. En cada uno de sus paños campea una jarra de azucenas, presidiendo el escudo de la hermandad, el centro de la caída frontal, y la tiara pontificia y 3 flores de lis trasera. Techo de palio, obra del taller de Victoria y José Caro Márquez. En el año 1941. Gloria Ignacio Gómez Millán. En el año 1997 Juan Manuel Miñarro López realizó un relieve en madera policromada, de la Asunción de María que figuró en el paso durante algunos años. En 2010, después de una restauración de Adoración Velasco Núñez, se recuperó la Gloria original, pintada por Ignacio Gómez Millán, una de las pocas obras pictóricas ejecutada por Ignacio Gómez Millán para la Semana Santa de Sevilla. Y para finalizar, nuestro Padre Jesús del soberano poder en su prendimiento. María Santísima de Regla. Y en Orfila panadero, a un cambio sobre los pies seguido por un costero, y al soberano poder el día que lo prendieron, 2 cruces de San Andrés que los priostes fundieron, llamas que alumbran la fe, regla que bajas del cielo. Llegado este momento, me gustaría pedirte, si te gustó el vídeo, que te suscribas a mi canal y actives la campanita. De esa manera, cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.